A esta hora de la mañana le queremos dar la bienvenida a Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buenos días. El gobierno hizo anuncios el día viernes en la noche, algunas concesiones en cuanto a los puntos de los pedidos que giran en torno a un mayor desembolso por parte del ministerio. Tiempo atrás se decía que algunas de esas medidas no podían ser viables, que se estaba poniendo en orden la casa, pero resulta que ahora a nivel de la protesta y de la presión se toma ese camino. Y ahí la pregunta es el financiamiento para eso, ¿no? ¿De dónde va a salir? ¿Cómo se va a sustentar? Buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Efectivamente, el gobierno anunció varias medidas que lo que buscan es paliar las dificultades que enfrenta una parte de la población, ¿cierto? Es real a nivel mundial que la combinación de la pospandemia y de la guerra en Ucrania genera dificultades en los precios de algunos productos esenciales, ¿no es cierto? Fertilizantes, productos agrícolas, y esto es a nivel mundial, no es ni de lejos solo del Ecuador. En el Ecuador eso ha causado un poco más de inflación, efectivamente, bastante menos que muchos de los países vecinos. La inflación en Ecuador es de 3,38% al último mes. En la mayoría de países de América Latina y del mundo, la inflación está en niveles mucho más altos, está en niveles de 8, 9, 10, 11%. En parte eso se ha logrado acá por la medida de congelar los precios de los combustibles en octubre pasado, que ha atenuado el impacto inflacionario, y por el contexto de mayor liquidez en la economía, de mayor orden en las finanzas públicas, que ha permitido ir poco a poco ordenando la casa, como usted menciona. Ahora, este orden, efectivamente, el gobierno lo que está haciendo es priorizar los sectores más afectados por este tema, y parte de esos sectores están en el campo. Pero ¿y por qué ahora Por lo y tanto, no antes, no? Cuando usted bien ha citado, se mantiene esta inflación, pero también es cierto que se ha elevado el riesgo país, por ejemplo, y que eso nos pone también en la mira de esos organismos que nos estaban dando apoyo, y por qué ahora sí cuando hay una protesta y por qué antes no, quizás cuando ya se venía anunciando o se venía haciendo este petitorio sin llegar a este estallido que hoy vive el país. el manejo económico debe ser ordenado, ¿no es cierto? Porque se ha venido ordenando la casa y porque parte de los ingresos extraordinarios que ha recibido el Ecuador, por ejemplo, por el petróleo o por la recaudación tributaria, son ingresos que han venido llegando a partir del mes de marzo, abril, mayo, ¿no es cierto? Mucho más recientemente. Y solo con la casa en orden y solo con reglas claras es que se puede destinar recursos de manera ordenada, de manera clara, siempre y cuando todo esto siga siendo un marco que se pueda manejar, ¿cierto? Y las propuestas del gobierno son propuestas que se pueden manejar y que enfrentan los problemas principales. Pero, por ejemplo, en el tema de la salud, la emergencia de la salud, ¿por qué tienen que esperar que el país esté incendiado, la democracia en riesgo, para declarar en emergencia a un sector que estaba en emergencia y que el gobierno sabía que estaba en emergencia y que todos los días la prensa reporta a gente afuera de los hospitales que no tiene medicinas? Entonces el gobierno decía, y la ministra de Salud, no es necesario declarar en emergencia. Ya viene el plan farmacias, que hasta ahora no es presentado, como la gran solución. Pero cuando se la presente, ¿por qué no se declaró en emergencia para tener los recursos para que no falten medicinas? Porque es un tema social importante. A ver, Milton, el Ministerio de Economía ha venido trabajando con varios aspectos, con el Ministerio de Salud, con el IES, con varios de los temas para ir acelerando los temas. El comienzo del año acá ya se han incrementado 60 millones de dólares al presupuesto de la salud, precisamente para temas de medicinas y tal. Hay temas de largo plazo y de dificultades de muchos años en el tema de salud, ¿no es cierto? Hay mafias en ciertos lados, hay muchos temas que son de muy largo plazo y que toma tiempo arreglar y que toma tiempo solucionar. Yo entiendo perfectamente el malestar de la ciudadanía en ciertos aspectos y creo que es obligación del gobierno ir mejorando, ir corrigiendo, ir aceptando. Creo que hay debilidades de comunicación posiblemente que han afectado también eso, pero estamos trabajando para eso. Fíjese como ya firmamos un convenio con el IES, hemos pagado ya 140 millones de dólares al IES, 120 el mes pasado, 20 este mes, para irnos poco a poco poniendo al día. Un tema que venía más de 20 años rezagado sin nadie que haga nada al respecto. Entonces no es que no se ha hecho nada, están haciendo muchas cosas, a veces toman más tiempo de lo que uno quisiera, pero el objetivo muy claro está en ayudar y priorizar a los temas importantes de la ciudadanía. Ahora que se declara en emergencia de la salud, ¿qué significa exactamente en tema económico? Usted dice, hemos en los últimos meses aumentado 60 millones del presupuesto de salud, ahora que está en emergencia, ¿cuánta plata va usted a dar al sector salud?
Significa varios temas. Significa primero la emergencia que ayude a acelerar muchos de los procesos, ¿no es cierto?, públicos, de compras públicas, de transparencia. No, Para que eso no depende de plata, eso depende de gestión. Si se declaraba antes la emergencia, a lo mejor se gestionaba mejor. Parte y parte. También ha habido esfuerzos importantes con el CERCOP para hacer La subasta inversa. varias subastas inversas que permiten abaratar los precios de lo que paga el Estado en medicinas y, por lo tanto, con los mismos recursos, tener más medicinas para servir a más ciudadanos, ¿no es cierto? Eso también se ha hecho. Y se sigue, desde el lado del Ministerio de Economía, seguimos todos los días trabajando juntos con nuestros colegas para ir priorizando más recursos. En total, en el año, probablemente vamos a acabar priorizando 200 millones más para el área de salud, precisamente porque es un área importante para ir avanzando en este camino. Liz. También se hace un incremento en el bono de desarrollo humano, que para quienes lo reciben, pues consideran que tampoco no lo satisface completamente, ¿no? ¿Cuánto más significa eso en el incremento del presupuesto del Estado para este año y de aquí en adelante y la forma de financiamiento de eso, ministro? Y a ver, Liz, el bono de desarrollo humano llega al 30% más vulnerable de la población ecuatoriana, a los que más necesitan, a los que más viven del día a día, a los que más han sido golpeados por este contexto, tanto de pandemia como de guerra. Y por lo tanto es sano que el Ecuador y que el país priorice en ellos este tema. El incremento al bono, que es de 10% del monto del bono, ¿cierto? Comparemos ese 10% del monto del bono con el 3,4% de la inflación ecuatoriana, es un paso importante para seguir apoyando a esos sectores, al 30% ecuatorianos que viven con menos de $2.80 diarios. Y por eso, este país es un país desigual, porque este país que tiene estructuralmente deficiencias, tiene que ir atacando esos problemas, pero tiene que ir atacando de forma ordenada, de forma que se pueda funcionar. Usted me pregunta cuánto el bono. En términos anuales, el incremento del bono representa más o menos $70 millones. Los $5. Los $5. Adicionalmente, se ha anunciado también el subsidio a la urea, ¿no es cierto? 50% del costo de la urea, que es uno de los productos esenciales para el campo, para los pequeños y medianos productores, y es también importante en ese sentido. ¿De dónde salen los recursos para estos temas? Salen de los esfuerzos importantes del gobierno para ir arreglando la casa, de tener mayor eficiencia, de controlar una parte del gasto corriente. No van a requerir de más impuestos. No va a requerir de más impuestos, absolutamente. Y también porque tenemos excepcionalmente más recursos por precios de petróleo más altos y porque se ha hecho un esfuerzo importante de control de evasión y de elusión fiscal, y el SRI sigue haciendo esfuerzos y vamos mejorando la recaudación tributaria, y eso nos permite justamente destinar estos recursos para quien más los necesitan en este país. Y usted dice hay que destinar estos recursos y es lo justo atender estos pedidos que van destinados al área social, pero por ejemplo, ahora en junio estaba previsto esta aprobación de los $1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional, y esto se da en medio de un contexto de protestas. ¿Se aplazaría esa aprobación, esa revisión? ¿Va a pasar al mes de julio? ¿Qué va a pasar con ese tema? No, Liz, nosotros hemos venido trabajando con toda la comunidad internacional para asegurarnos financiamiento en buenas condiciones y de largo plazo para el país. Y eso sigue igual. El país es un país serio, es un país que cumple sus compromisos y no hay razón alguna para que eso se postergue. Hasta fin de mes deberíamos tener ya desembolsados los $1.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Usted acaba de decirlo, los $1.000 millones del fondo, lo que el fondo nos ha dado, la recaudación efectiva por parte del SRI, la reforma tributaria, el alto precio del petróleo. ¿Qué puntos de lo que pide la CONAIE son no negociables? Milton, tenemos más recursos porque se ha manejado bien la casa. Y sí quisiera mencionar un tema. No es que sobra la plata, ¿no es cierto? No es que estamos millonarios y que nos sobra la plata. Teníamos un déficit de 7,5% del PIB, lo estamos reduciendo y este año deberíamos acabar cerca de 2% del PIB. Seguimos teniendo déficit fiscal, seguimos teniendo menos ingresos que gastos y tenemos obligaciones del país que cumplir también, domésticas y externas, y todo eso necesita financiamiento. Entonces, los $1.000 millones del fondo ya estaban previstos en la estructura de financiamiento para hacer el ¿Qué tema. puntos de la CONAIE no son negociables? Por ejemplo, el tema de los combustibles. Que baje el diésel de 1.90 a 1.50. Que baje la extra de 2.55 a 2.10. Pensemos en el tema de los combustibles, Milton. Los precios de la gasolina extra y del diésel en el Ecuador están congelados desde octubre pasado y están congelados en precios que son mucho más bajos que en todo el continente, ¿no es cierto? El diésel o la gasolina valen cerca de la mitad de lo que valen en Perú,
en Brasil, Estamos de acuerdo, ministro. Estamos en de acuerdo Chile, porque etcétera, ¿no es cierto? ellos pueden decir, pero el ingreso que tienen los ecuatorianos es más bajo que en otros países. El sueldo mínimo en el Ecuador es más Sí, alto que yo en sé. otros países. Pero Pero ministro, independientemente de eso, Milton, fíjese, con los precios actuales del petróleo, con la tendencia que vemos, este año el Ecuador gastaría en subsidios a los combustibles más de 3.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Cerca del triple de los que se gasta en bonos sociales. Entonces, imagínense si uno amplía más eso. Significa menos recursos para desnutrición infantil, etcétera. Pero Y ¿por por qué otro no lado, significa por qué más no? recursos. ¿Por qué no focalizan el subsidio? ¿Por qué no le bajan el combustible que están pidiendo los señores de la CONAIE, pero subsidiado? Hay un mecanismo que se está trabajando desde el gobierno de Rafael Correa, inclusive, para focalizar los subsidios. ¿Por qué no se toma la decisión de...? Los subsidios ya están este rato muy grandes para todo el Ecuador. Es absurdo, Milton, por favor, es absurdo destinar esos recursos para subsidios generalizados que al final, bien que mal, de una u otra forma, acaban beneficiando también al contrabando, al narcotráfico, etcétera. ¿Queremos subsidiar como país el narcotráfico? No, ¿O queremos subsidiar un bono de desarrollo humano? ¿O queremos apuntar a la desnutrición al infantil? sector agrícola, focalizar al que lo necesita realmente. Porque el precio del diésel en 1.90 sigue estando subsidiado y sigue subsidiado para la gente que podría pagar. Y estando altamente subsidiado. Entonces, ¿por qué no Entonces, focalizan? porque es un proceso compleja Pero la ya focalización, está ¿no es trabajándose cierto? hace años. Y porque mucha gente luego dice, no, pero a mí también subsidien, No, a pues, mí pero- también deme. ¿No es cierto? Eso ha pasado históricamente en el Ecuador. No hay la decisión más sano política de nadie para focalizar, porque nadie ha tenido. Lo más sano es que el Ecuador vaya ordenando sus temas y lo más sano es que los pocos recursos fiscales que tenemos los priorizamos en la gente que realmente lo necesita, ¿no es cierto? En los pequeños y medianos productores, en la gente que sí está sufriendo. La protesta social es legítima, Milton. Es razonable que haya Ahora, sectores ministro, que se quejen del tema. Pero cuidado que la desviemos hacia otros intereses oscuros y que eso se desvía a otras finalidades. mantener congelados esos precios le va a significar un esfuerzo al Estado. ¿Puede poner en números para entenderlo mejor qué implicaría bajar ese precio del diésel y de la gasolina extra, como es uno de los pedidos? ¿Qué implicaría eso? Quizás sí tener más impuestos, cuánto en dinero. Para ponerle un ejemplo, Liz, 10 centavos que tendría, si bajara 10 centavos gasolina y diésel, eso significa 230 millones de dólares anuales, ¿cierto? Entonces, son propuestas que no son realistas, que no son sostenibles y que no benefician sobre todo a quienes quieren beneficiar. Eso creo que es lo más importante. Aquí tenemos que defender el interés de la gente, del pueblo, de la gente realmente humilde y que lo necesita, ¿cierto? Pero cuidado, no nos dejemos llevar por otros intereses detrás que a veces plantean cosas imposibles para impedir que esto sea sostenible y porque tienen otros intereses ulteriores, aunque no sean los que oficialmente reconocen. Tenemos que tener cuidado y el Estado y el gobierno tienen que tener como objetivo el bien común de la sociedad ecuatoriana, ¿cierto? No de unos pocos grupos, no de unos violentos, pero sí de la mayoría de gente que se entiende en una situación complicada, ¿no es cierto? Y en un país desigual que, es cierto, ha marginado por décadas, por siglos, a una parte de la población. Y tenemos que apoyar a esa parte de la población y ayudarle a cambiar y a desarrollarse, pero de manera ordenada, de manera pacífica y sin perturbar una reactivación económica que ya viene en camino, ¿no es cierto? A quien más le hace daño el parar este tema, el impedir trabajar. ¿Cuánto ha perdido el país estos 8 días? Más o menos, aproximadamente cada día de paro son 50 millones de dólares en menores ventas, en menor actividad económica en el tema. También hay impacto en producción petrolera y también hay el impacto ulterior en la recaudación tributaria, en el desarrollo del país, en el crecimiento y en el empleo. Este es un país en que 2/3 de la población tiene empleo inadecuado, tiene empleo con mucha informalidad. Ya. Esa gente que vive el día a día es la que más sufre con las paralizaciones, con los paros, ¿no es cierto? No es la gente de arriba, es la gente humilde la que más sufre con esto. Y a ellos tenemos que apoyarles para discutir y dialogar en paz, con apertura y sin intereses oscuros. Tenemos que terminar porque ya nos pusieron hasta la música. La siguiente es que nos vuelan. Gracias, ministro.